¿Sí? Ah, bueno, bien. ¿Hiciste la 2? Bueno, ¿cómo? No importa, porque no es correlativo esto, ¿eh? Quédense tranquilos. Después les voy a contar de qué se trata cada una de esas partes, pero ahora les voy a contar cómo nos vamos a manejar en esta noche de misterios. Vamos a hacer 2 descensos. El primer descenso va a ser en la Plaza Dorrego, en el barrio de San Telmo. Ahí les voy a contar una historia pícara, una leyenda particular, porque se llama el fantasma excitado del barrio de San Telmo, ¿sí? No hay menores de edad, ¿cierto? No. Es un poco pícara, nada más. Después vamos a hacer el segundo descenso en la iglesia, donde está la iglesia de Santa Felicitas, en el barrio de Barracas. Así les cuento qué pasó con Felicitas, ¿no? Su muerte, cómo nace la leyenda. Y les cuento, por acá me preguntaron y me vino bien esa pregunta. Vamos a estar llegando a este mismo lugar aproximadamente a las 11 de la noche, entre las 10:30 y 11 de la noche, ¿sí? Dependiendo cómo esté también el tránsito en la ciudad, ¿sí? Bueno, les cuento que no está permitido grabar, filmar, ¿sí? Pero pueden sacar fotos. Y esta historia tiene que ver con una mujer que se daba aires de diva ella. Le encantaba viajar por el mundo, gastar plata, pero sobre todo la plata de los demás. Ella era además una mujer de un nombre muy largo, aristocrático como ella se sentía, ¿eh? Ella tenía, escuchen con atención, el siguiente nombre: María de las Mercedes Bernardina Boya Aponte de Murano, más conocida como... Bien, Silla Murano, la Silla, la envenenadora del barrio de Montserrat. Silla nació en la provincia de Corrientes. Ella fue docente, aunque nunca ejerció la docencia. Y como les decía, le encantaba gastar el dinero de los demás, ¿eh? Viajar por el mundo, ir a los mejores restaurantes de la ciudad, ir a las mejores confiterías de la ciudad, tomar el tecito con sus amigas. Les cuento que Silla, ya por los años 1978, había comenzado con un negocio, a ser prestamista, en un momento bastante especial de la Argentina, ¿eh? Estábamos transitando la dictadura cívico-militar, el dólar estaba muy alto, había inflación, y ella le decía a todas sus amigas que tenían que sacar todos los dólares que tenían debajo de los colchones, guardados ahí, que para qué los querían, si cuando vinieran los hijos, o por ejemplo los sobrinos de lejos, se iban a llevar todo después de su muerte. Y además le decía que la vida había que disfrutarla estando en vida. Y llevó tiempo convencerlas, porque fue tejiendo una telaraña gigante en la que cayeron de a poquito sus 3 amigas del alma. A una le decían Chicha, a otra le decían Mema, y la otra se llamaba Nilda. La primera que cae en la telaraña fue su prima, Mema. Mema le dio mucho dinero a Silla Murano para que invirtiera en la famosa bicicleta financiera. Cuando las otras 2 amigas, Chicha y Nilda, vieron que Mema se animaba a apostar tanto dinero, ¿sí?, en Silla Murano, dijeron, bueno, nos estamos perdiendo un negocio importante. Así que le dieron mucha plata a Silla Murano las 3. Y les cuento que el primer mes apareció mucho dinero, triplicaron ese dinero, estaban felices las 3 amigas. Pero al segundo mes la plata no aparecía. De hecho, una de ellas estaba muy nerviosa porque se tenía que ir de viaje y la agencia de turismo, Sigiotto Viajes, les decía, ¿no?, les advertía que se les iba a caer la reserva. Así que empezaron a hacerle preguntas a Silla, y Silla dicen que se sintió acorralada. ¿Dónde está nuestra plata? Queremos la plata. ¿Qué pasó? El tercer mes no apareció nada de dinero, y ahí Silla Murano empezó a aplicar su plan siniestro. Esto fue el 11 de febrero del año 1979, cuando Silla Murano fue a visitar a su primera víctima. ¿A dónde la fue a visitar? Al departamento de al lado donde ella vivía. Era la vecina Nilda. Ahora vamos a pasar en breve por la puerta del edificio donde vivió Silla Murano, sobre la calle México al 1177. Piso sexto, departamento 21 vivía Silla, y Nilda en el departamento 20. ¿Qué hizo Silla?
Le dijo a Nilda: amiga, quédate tranquila. Yo mañana te voy a visitar, te llevo esas masitas finas que tanto te gustan, te preparo el tecito, como siempre, y te llevo parte del dinero que te debo. Un amor, Gilla. Así que fue a visitar a su amiga, tomaron el té, comieron las masitas, hablaron de la deuda. Y dice la historia que se había hecho muy tarde, alrededor de las 9 de la noche, cuando Gilla le dice a Nilda: me voy a casa, me voy a cocinarle a Antonio del marido de ella, ¿sí? Así que se va a su departamento a cocinarle a Antonio, que era un importante abogado, sí, abogado civilista, y ahí comienza lo peor, porque dicen que Nilda se empieza a descomponer. Fuerte dolor de cabeza, dolor de estómago, sentía que algo le presionaba el pecho, no sabía qué le pasaba. Desesperada, Nilda llama a su médico de cabecera, lo llama por teléfono, al doctor Enrique Toner. El doctor la atiende y le pregunta qué le pasaba. Y Nilda le cuenta, ¿no?, todo lo que había comido esa tarde con Gilla, que había intentado cocinarse un pedacito de filete de merluza en la plancha, pero que no lo había podido probar. Se sentía muy mal. El médico lo que le dice es que seguramente algo le había caído mal al estómago, que no era para tanto, que no se asustara, que se tomara un digestivo y que se fuera a la cama a dormir. Les cuento que ella le hizo caso al médico. Nilda se tomó ese digestivo y se fue a dormir, a ver si se le pasaba. Pero cada vez estaba peor. Ya de madrugada, Nilda no podía más. ¿Y a quién llamó? A su amiga del alma, Gilla Murano. Gilla fue corriendo de madrugada a ver a su amiga. ¿Y saben qué hizo Gilla? Se quedó al lado de su amiga esperando algo. ¿Y saben qué esperó? Exactamente, esperó que se muriera. Y cuando ya la vio muerta, dicen que llamó a un sobrino lejano que tenía para decirle que estaba muy enferma su tía, que era conveniente que la visitara. Cuando cortó la comunicación, al siguiente, ¿a quién llamó? Al médico, al doctor Enrique Toner, para decirle que tenía que presentarse en el departamento de su amiga porque había fallecido y que tenía que firmar un acta de defunción. Dicen que el doctor Toner le dijo: pero ¿cómo yo voy a hacer eso si yo no la revisé? Solamente la atendí por teléfono. Al médico le pareció extraña esa llamada. Dicen que Gilla cortó la comunicación y tenía todo planeado. Llamó a una casa de sepelios que ella conocía. Se presentó un perito. Dicen que le pasó mucho dinero por debajo para que ese perito firmara un acta de defunción que decía que la pobre Nilda había muerto de un paro cardiorrespiratorio no traumático. Así que ya se había sacado a la primera amiga de encima y estaba apurada. Vamos a mirar hacia la izquierda porque en breve vamos a pasar por la cocina del horror, la cocina del terror. Les cuento que el edificio tiene una puerta de color verde, Atención que ya vamos a pasar. Comen de las masas finas. Cuando Gilla se va, se despide, dicen que sale su prima desesperada al pasillo del departamento a pedir auxilio a los vecinos. Tenía los mismos síntomas, dolor de cabeza, náuseas. Sale entonces al pasillo Mema a pedir auxilio a los vecinos la escuchan desesperada y cuando salen a auxiliarla ella se desvanece y ahí llaman a una ambulancia. Ambulancia que viene y detrás de la ambulancia, ¿quién cae de nuevo? De manera extraña, Gilla Murano. Algo se había olvidado en el departamento. Le pide al encargado del edificio permiso para pasar al departamento de su prima porque se había olvidado algo. Ese encargado ve que ella se lleva sigilosamente y esconde debajo de uno de sus brazos algo. Después les voy a contar qué esconde, Pregúntenme por si me olvido, porque él después fue testigo de la causa. ¿Y qué hace Gilla Murano? Se ofrece para ir en la ambulancia junto a su prima, claro. Y en la ambulancia, Gilla Murano comete un grave error, porque le pregunta a uno de los médicos lo siguiente: doctor, si mi prima se llega a morir, ¿es obligatorio, es obligación que le hagan una autopsia? ¿Ustedes preguntarían algo así? Estaba preocupada si le hacían una autopsia a ella. Dicen que el médico le llamó la atención esa pregunta. Les cuento que Mema llega al hospital con vida, pero a las horas termina muriendo. ¿Y cuál es el desenlace de todo esto?
que una de las hijas de Mema, Diana, sobrina de Gilla Murano, empieza a sospechar de su tía. ¿Cómo podía ser que 3 amigas murieron en tan poco tiempo, en 45 días? Las 3 tenían en común que le habían dado plata a Gilla Murano, pero Gilla no le había pasado nada a Gilla. En el velatorio de su madre, Diana la encara a su tía Gilla, preguntándole por unos pagarés que no había encontrado en la casa de su madre. Dicen que Gilla, muy enojada, se va ofendida del velatorio a los gritos y llorando, y ahí Diana va a la justicia y logra que al cadáver de la madre le hagan una autopsia. ¿Y qué arroja la autopsia? Que había sido envenenada con cianuro. Los familiares de las otras 2 mujeres, al enterarse de esto, hicieron lo mismo. ¿Y qué pasó con esos cuerpos? Pasó el tiempo, porque esos cuerpos fueron a tierra, enterrados, habían pasado muchos días, y cuando le hacen la autopsia también arrojaron cianuro, pero como ya estaban en estado de descomposición, el cianuro es ya natural de los cuerpos cadavéricos, entonces no pudieron determinar si las había envenenado a ellas. Así que Gilla Murano cae presa en abril del año 1979 por haber envenenado a su prima y por fraude reiterado a las 3 amigas. Estuvo presa hasta el año 1982, cuando sale en libertad condicional por falta de méritos. Hasta el año 1985, cuando se vuelve a abrir la causa y vuelve a quedar presa. Hasta el año 1995, cuando sale finalmente en libertad condicional. Y una vez que sale en libertad condicional en ese año, 1995, empieza a ir a todos los programas de televisión. Empieza a pulular por toda la tele, más o menos, ¿sí? El programa que le encantaba ir era el programa de la señora Mirta Legrand, ¿sí? Y no sé si vieron por YouTube el famoso programa donde ella va con masas. Le lleva a Mirta Legrand una bandeja de masas finas, varios invitados en la mesa, ella deja la bandeja de masas finas en la mesa y le dice a Mirta Legrand: Mirta, cómase una masita. Y Mirta empieza a dudar, ¿no? Si comer o no la masita, ¿no? Empieza a decir, no, porque me estoy cuidando la silueta, ¿cómo no como la masita? Mirta agarra una masita, les cuento, prueba un pedacito y se termina comiendo toda la masita. Y todos empiezan a reír y a decir que si al otro día Mirta no aparecía, ¿no? Ya sabían quién era la culpable. ¿Qué quiero decir con esto? Ella a donde iba siempre con un sobre de madera donde decía que ahí estaba toda la verdad y a cambio pedía dinero, y siempre iba con masas finas a todos lados. Ella jugaba mucho con eso, era muy cínica. De hecho, si buscan esta emisión del programa de Mirta Legrand, todo fue muy bizarro, porque la locutora ya la presenta como la mujer que fue condenada por haber matado a sus amigas, y todos aplaudiendo, ¿no? Como una gran invitada. Así que todo el programa fue muy raro, muy bizarro. Mirta Legrand a lo último pidiéndole disculpas a los familiares de las víctimas si se habían sentido mal por la presencia de ella. Bueno, muy raro todo. Pero lo cierto es que ella se convirtió en una figura mediática, Gilla Murano. Fue panelista en un programa de televisión, se hizo un documental en Mujeres Asesinas, se hizo un musical, se escribieron libros sobre ella. Así que fue una mujer que logró lo que quería, que era ser famosa. Pero les voy a hablar más sobre ella, porque ya llegamos al descenso, al primer descenso. Les voy a contar muchas verdades que nos enteramos a través de su hijo, porque tuvo un único hijo llamado Martín Murano, que nos ha dejado un gran testimonio, Así que de Gilla les voy a hablar en el transcurso de toda la noche, aproximadamente, ¿sí? Así que ahora vamos a bajar, vamos a ir caminando hasta la Plaza Dorrego. Pariente de Iván de Pineda, ¿no? Ella no hice esa... No exploré eso, le digo la verdad. El árbol genealógico de Iván de Pineda no sé si viene de aquella época. Podría ser, ¿no? Por los rasgos. Claro, da, ¿no? Para que sea pariente. Bueno, muy bien. Después me hicieron otra pregunta y ya les voy a contestar, que no me olvido. ¿Qué era lo que llevaba Gilla Murano debajo del brazo? De uno de los brazos, ¿no? Pero antes... voy a contestar otra pregunta que me hicieron, porque es una pregunta más atrevida, les digo, pero me vino bien esa pregunta, porque me preguntaron ¿dónde conseguí el cianuro, Gilla Murano? Ese debe plata, dice Hernán. No sé qué estará pensando esa persona, pero me vino bien la pregunta, Hernán, porque lo
que se dice, y acá voy a responder a estas dudas, es que Gilla Murano dicen que tenía muchos, ¿sí?, amantes. ¿La ubican todos a Gilla Murano? Si no, googleenla. Estando presa, ella hizo un listadito con nombre y apellido de todos sus amantes. Les cuento que dijo haber tenido en su haber 250 amantes. Aunque no lo puedan creer. Otra que como es la indiecita, ¿no? Se ve que, bueno, ella podía con todos los amantes. Uno de sus amantes era un químico. Ese químico era el que le proveía, le conseguía el cianuro. Y el cianuro parece que tiene sabor a almendras amargas. Y ahora viene la respuesta de la pregunta que me hicieron. Parece ser que ella inyectaba el cianuro en una jeringa y lo aplicaba en el té, no en las masas. Camuflaba el sabor de el cianuro, que tiene sabor, dicen, almendra. Yo no lo probé, por favor, les digo. No lo quisiera probar. Y lo aplicaba en el té, no en las masas. Lo que ella se había olvidado en el departamento de su prima fue la jeringa. Por eso vuelve, ¿sí? Y no le queda otra que ir a acompañarla a su prima en la ambulancia. Y es más, ella cuando vuelve, y lo ha contado ella, traía una bandeja de masas, porque no había comido masas con su prima. ¿Quién termina comiendo esas masas? Los médicos en la ambulancia. Si hubieran estado envenenadas, hubieran muerto, ¿sí? ¿Cómo sabemos todo esto? Gracias a su hijo, ¿sí?, Martín Murano. ¿Lo ubican a Martín? ¿Escucharon de él? Único hijo. Martín vivió mucho tiempo en Estados Unidos, se dedicó a hacer doble de riesgo, ahora vive en la Argentina, escribió un libro sobre su madre y ha dado muchos testimonios, muchos reportajes contando que en ese libro él escribe cuando su mamá le confesó haber matado a más personas, alrededor de 11 personas. Se cree que le debía a esas amigas de alrededor de $300.000, plata que nunca apareció. Además, él cuenta que se entera que su papá no era Antonio Murano, sino que su papá era su tío. Y además cuenta que él recordaba cuando tenía apenas 12 años, cuando la madre lo llevaba a encontrarse con sus amantes. Y otra cosa que devela es que la madre lo quiso envenenar a través de una torta. Se arrepiente, se lo pide uno de sus amantes que se saque de encima a su hijo. Ella intenta hacerlo, pero se arrepiente y tira la torta. Y él eso lo cuenta en el libro. Ya les voy a contar más, pero ahora quiero que vayan mirando hacia la derecha, porque vamos a pasar por el Parque Lezama. Estamos transitando la calle Brasil y ahora vamos a cruzar nuevamente por Defensa. Seguimos en el barrio de San Telmo. Y van a ver este monumento que le rinde homenaje al primer adelantado que llega a estas tierras, a don Pedro de Mendoza. Y dicen que don Pedro de Mendoza no pudo fundar la ciudad y por eso lo tiene que hacer Juan de Garay, porque vino con el primer fantasmas a cuestas. ¿Qué dice la leyenda? Que don Pedro de Mendoza venía navegando por las aguas donde hoy es Río de Janeiro. Él venía muy enfermo, año 1535. Sufría de sífilis en un momento en cuando era una enfermedad terminal. En esa tripulación venían varios hombres. Uno de ellos se llamaba Juan de Ayolas, un hombre muy codicioso, avaro, que le tenía mucha bronca a otro Juan, a Juan de Osorio. Osorio era todo lo contrario, solidario, carismático, muy querido en la tripulación. Pero ¿qué hace Ayolas? Le empieza a decir a toda la tripulación que Osorio se quería quedar con el cargo de don Pedro de Mendoza. Y don Pedro de Mendoza, estando tan enfermo, cree en esa conspiración y manda a que lo ejecuten, que lo maten. Dicen las crónicas que cuando agarraron al pobre Osorio le dieron tantas puñaladas que el alma se le salió de las carnes del cuerpo. Eso está todo en las crónicas,
¿Qué sucedió? Cuando ellos llegan acá, en el año 1536, dicen que los pueblos originarios, los indios, lo aceptaron bastante amigables, vamos a decir. Pero de manera muy extraña, a los pocos días, estos indios le empezaron a sacar los víveres a los españoles. Y los españoles no sabían cómo alimentarse. Así que empezaron a comer de las alimañas, de los animales que había en la zona. Y cuando ya no tenían más para comer, empezaron a hervir las botas que llevaban, las botas de cuero gastadas, y tomaban caldo de esas botas. Cuando ya no tenían más de ese caldo horrible, ¿sí?, para tomar, dicen las crónicas que empezaron a comer los cadáveres de sus propios compañeros. ¿Y qué empezaron a decir? Que todo era culpa del fantasma de Osorio que venía a cobrar venganza. Por eso, cuando pasa algo en la ciudad, sucede algo inesperado, ¿qué decimos? Que la culpa la tiene Osorio, por ser el primer fantasma oficial de la ciudad. Por eso se dice que don Pedro de Mendoza no pudo fundar la ciudad, por el fantasma de Osorio. Bienvenidos, bienvenidas al barrio de... Muy bien, de La Boca, de la República de La Boca. ¿Cuántos hinchas hay de Boca acá? A ver. También es conocida la presencia de un chiquito, sí, de aproximadamente 8 años, vestido con todo el equipo de fútbol, que cuando se le acercan desaparece. Y también lo ven en la zona de los vestuarios, Ahí estamos pasando por la esquina donde está el escudo, donde vienen todos los turistas y sacan una foto. Es conocida también la historia de la comisión directiva para que templara el estadio. Estaban solos. Y además se apagaban y encendían las luces, los ascensores funcionaban solos. Así que uno de ellos, de la comisión directiva, se lo cuenta a un amigo de la revista Olé. Esta persona le dice: yo tengo un conocido parapsicólogo, es cordobés, y se dedica a hacer todo esto, ¿sí?, que ustedes están necesitando, todo lo que es paranormal en estadios de fútbol. Él se dedica a eso. ¿Por qué? No lo contratás, yo te paso el contacto. Así que esta persona le pasa el contacto, viene este parapsicólogo y hace todo, digamos, su estudio en el campo de fútbol, y le dice a la comisión directiva que efectivamente la Bombonera está embrujada. Pero le dice que se queden tranquilos porque son todos hinchas de Boca, por lo tanto son todas almas buenas, ¿no? Pero ¿qué explicación le da, más allá de quizás de lo gracioso? Es que tiene que ver con las personas que descansan ahí. No sé si ustedes saben que antiguamente se permitían arrojar cenizas, ¿sí? Los deudos de las personas fallecidas venían y arrojaban las cenizas detrás de los arcos de fútbol, ¿sí? Entonces la explicación que le dio fue, claro, allí descansan, ¿sí?, estas personas, que son las cenizas de esas personas que reposan ahí. Lo cuento porque muchas veces no lo saben a esto. No está permitido, sino que se permitía en una época hacer eso, pero ya no se permite más. ¿Por qué? Porque la gente arrojaba las cenizas desde la platea, ¿sí?, en pleno partido. No se permite más, pero la explicación que le dio es esa. Así que no sé si ustedes sabían eso. ¿Sabían que se arrojaban las cenizas a veces en los campos de fútbol? ¿Sí? Muy bien. Bueno, de hecho, Boca tiene un cementerio privado en la zona sur de la provincia de Buenos Aires, ¿sí? ¿Para qué? Para evitar esto, para que la gente no venga y arroje las cenizas. Pero bueno, a veces lo siguen haciendo. Les digo que se ven a veces imágenes de algún hincha haciéndolo. Ya en el barrio de Barracas, ya dejamos atrás el barrio de La Boca y ya ingresamos a otro barrio bien al sur. Hoy nos dedicamos al sur de la ciudad, barrio de Barracas, porque vamos a descender en la puerta, así donde está la iglesia de Santa Felicitas. Por eso estamos acá, como ya les había anticipado. Y para esta leyenda les voy a pedir que si trajeron una carelina o un pañuelo descartable, lo tengan en el bolsillo, lo bajen, ¿sí? Porque los voy a invitar a que jueguen con la leyenda. Ya les voy a contar de qué se trata, ¿sí? Así que bajen por favor ese pañuelito. Y si no tienen, no se preocupen porque hay un plan B.
Siempre hay plan B para todo.